Hola, hola hermanos, bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme aquí en su canal El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Qué gusto estar aquí con todos ustedes para desarrollar esta lección bajo el título Enseña a tus hijos. Y dividido en 3 tiempos: apertura, desarrollo y cierre. Empiezo, hermanos, contándoles algo que una vez me pasó en una clase. Yo soy maestro y de nivel medio superior, preparatoria, bachillerato. En una clase de química, estábamos realizando algunos ejercicios sencillos en el pizarrón y iba invitando a algunos de los alumnos y alumnas a que pasaran a hacer el ejercicio y yo les ayudaba. Y esto lo hacía para que todos vieran que todos los podían hacer y para que aquellos jóvenes que podían pasar a hacerlo al pizarrón se dieran cuenta que también lo podían hacer en su cuaderno, que era sencillo, y yo les ayudaba. Entonces le pedí a una joven que pasara, y recuerdo que eran de las primeras clases. Yo apenas iba conociendo a este grupo. Después me di cuenta que mis primeras impresiones eran correctas. Esta era una muy buena alumna de buenas calificaciones, inteligente. Y entonces le hablo y le digo: haga usted el siguiente. Viene, se acerca a mi escritorio y me dice: profe, por favor no me pase a mí. Por favor, yo no quiero pasar. Lo que pasa es que yo no soy inteligente, yo no voy a poder hacer esto, yo siempre hago todo mal, yo soy muy burra, yo no sé hacer las cosas, siempre la ando regando, siempre ando haciendo todo mal, yo no sirvo, profe, por favor no me pase. Y entonces cuando me dijo todo esto, yo me quedé muy sorprendido de todo lo mal que ella se habló de sí misma. Y entonces le dije: está bien, regrese a su lugar. La vi muy preocupada. Y yo me quedé pensando: ¿quién le habría enseñado esas cosas? ¿Por qué pensaría así de sí misma? ¿Cómo fue que le llegó esa percepción? Con sus palabras y la forma en que me lo decía, me daba a mí pensar que era algo que le decían en su propia familia. Y ya traté con el tiempo. En ese momento no pude reaccionar, platicar con ella o animarle o hacer algo. En ese momento yo me quedé muy sorprendido pensando lo que había pasado y cómo de una manera más tranquila en las siguientes clases irle ayudando a ella y a todo el grupo a tener confianza. Y entonces me quedé yo pensando en esto, en qué importante es que le podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a tener confianza, a tener seguridad en sí mismos. Enseñarles a cumplir con el segundo gran mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, amarse a sí mismo para poder amar a los demás. Y creo que podemos enseñar muchas cosas: el evangelio, los principios, los mandamientos, las escrituras, pero algo bien importante es enseñarles a tener confianza en sí mismos. Vamos a aprender en esta lección lo importante de enseñar todas las cosas buenas para poder transmitir a nuestros hijos y que ellos puedan crecer en el evangelio y puedan crecer con un testimonio y con una fortaleza. Del manual del alumno de Ven Sígueme, copié el título del primer segmento que nos dice: Dios nos llama a efectuar su obra a pesar de nuestras ineptitudes. La definición de ineptitud es falta de capacidad. A pesar de que nosotros creamos que tenemos una falta de capacidad, de que solo lo creamos, que así lo sintamos, o aunque eso sea verdad, aunque realmente no estemos capacitados para hacer algo, aún así el Señor nos llama a que hagamos las cosas. Él entiende que nos podemos equivocar y que somos imperfectos,
pero si estamos listos para escucharle, Él nos va a capacitar y nos va a enseñar. Entonces, ¿qué es a lo que nos llama el Padre Celestial? Pues nos llama a enseñar. Tal vez no seamos los mejores maestros, tal vez no sepamos las mejores técnicas o formas de enseñar, de conversar, de instruir a nuestros hijos, pero lo podemos ir aprendiendo y desarrollando. Ya hablé yo de algo básico, de algo clave que a mí me pasó y que yo tengo muy en mente a raíz de esta y otras experiencias, que es algo importante de enseñar con amor y enseñar dando ánimo y enseñar que sí se puede, a que tengan confianza en sí mismos y a que tengan una buena autoestima. Nuestros hijos, nuestros jóvenes o todos a los que nos toque enseñarles. Creo que en esta última conferencia general, el pasado octubre de 2021, se tocó mucho este tema sobre la autoestima, la depresión, la poca confianza, los problemas y cómo podemos nosotros ayudar y estar cerca de nuestros hijos. Vamos a ver cómo se percibía Enoc de sí mismo. Enoc vivía en un lugar donde él era un joven en este lugar, no era el más popular. Él iba caminando cuando la voz del Señor viene a él y le dice, Moisés capítulo 6, versículo 31, el Señor viene a él, le habla, le da un llamamiento, le pide que haga algo, que vaya y que predique y que hable a su pueblo. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él, diciendo, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista? Si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla. ¿Por qué soy tu siervo? Este sentimiento de Enoc lo podemos ver también reflejado en algunos otros profetas o líderes que han sido llamados. Tal vez usted en este momento tenga un llamamiento para el cual no se siente capaz, para el cual tal vez se siente como Enoc. Aquí la pregunta es, ¿soy yo tardo en algo? ¿Nos sentimos débiles en algo? Tal vez en el habla, tal vez en el servicio, tal vez en la comprensión de las escrituras, tal vez somos lentos para socializar, sentir confianza, poder hacer amistad y poder servir o hacer cosas, tanto en la iglesia como en nuestra familia. Pero aún así el Señor nos llama y nos pide que hagamos e intentemos las cosas con nuestros mejores esfuerzos. ¿Qué fue lo que logró Enoc? Enoc tuvo una conversación muy bonita con Jesucristo y platicó con Él. Nos deja una gran enseñanza en toda esta plática. Yo les invito a que lo puedan repasar. ¿Qué fue lo que logró Enoc? Enoc predicó, Enoc ayudó a su pueblo, Enoc consagró gran parte de su vida, que en aquellos momentos se hablan de cientos de años. ¿Y qué fue lo que logró Enoc? Vamos a leer en Moisés 7, versículo 69. Y nos dice, y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sión. Y aconteció que Sión no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno, y desde entonces se extendió el dicho, Sión ha huido. Fue un líder muy exitoso, Enoc, que no fue de un día para otro, ni en un año, ni en una década.
requirió de mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio hasta que todo su pueblo era un pueblo justo, era un pueblo bueno. Y se dice que Jesús caminaba entre sus calles y que todo fue levantado y solamente se quedó alguien para que de su descendencia pudiera venir Noé y cumplir con lo que se tenía planeado que le iba a tocar hacer a Noé. Entonces, Enoc pudo. Usted también puede. Yo también puedo. Todos podemos. Si confiamos, nos entregamos al Señor y recordamos la escritura de Filipenses, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece, nos da ánimo, nos ayuda, nos acompaña, nos ayuda a tomar decisiones en espíritu de oración. Le preguntamos y Él nos va a ir guiando a cada paso, hermanos. Ahora, no olvidemos nuestros logros. Si a veces dudamos que podríamos o no podríamos, o tenemos ideas que nos hacen desanimarnos, que nos hacen pensar que no vamos a poder hacer lo que se nos está pidiendo, pues recordemos lo que ya hemos logrado en otras ocasiones. Recuerdo, hermanos, en una ocasión que yo tenía un nuevo trabajo y en este trabajo yo tuve muchos trabajos, muchísimos. Y durante la universidad llegué a trabajar en un carretón donde vendíamos tacos. Y entonces recuerdo que me decía mi amigo y mi jefe al mismo tiempo, pasado un tiempo, oye, ¿y los primeros días no pensabas? Va a ser bien difícil, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la técnica o la manera para hacer esto? Porque hacíamos varias cosas. Desde preparar la carne, picarla, hacer los tacos, cobrar y hacer un montón de cosas más allá en el negocio. Y le digo, la verdad no me daba mucho miedo hacer estas cosas nuevas, porque ya me había tocado hacer muchas otras cosas, porque había tenido muchos otros trabajos. Trabajé vendiendo celulares, haciendo y vendiendo hamburguesas, pizzas, pasteles, haciendo topografía. Había trabajado en un montón de cosas y esto era algo nuevo, pero como recordaba yo que otras cosas que me parecían también difíciles o nuevas, logré hacerlas bien. Y entonces ahora yo recordaba y sabía que lo iba a volver a lograr hacer algo nuevo. Entonces recordemos nuestros éxitos, recordemos las cosas buenas que hemos hecho. Y esto nos ayudará a saber que valemos, que podemos y a reafirmar nuestra autoestima y nuestro valor y amor propio. Claro, en un correcto equilibrio sin pensar que somos o valemos más que los que están a nuestro alrededor. Pero, por ejemplo, yo aquí en mi cuarto donde estoy, algo que me costó mucho y que para mí vale bastante, yo tengo enmarcado mi título de universidad. Es más, permítame, lo tengo por aquí y se los voy a enseñar. Sí lo mandé a enmarcar y miren, mi título de universidad. Un poco más joven. Ahí estoy. ¿Y por qué lo enmarqué? Pues porque me gusta recordar que logré titularme. Fue algo que me costó mucho tiempo, esfuerzo, sacrificio y bueno, yo le pedí a mi director que me diera un papelito especial, como fuera, que el papelito dijera que fui primer lugar de mi generación. No me lo pudieron dar porque dijeron que nunca habían hecho eso. Pero a mí me da gusto y recordar esto y decir, cuando venga un nuevo reto, así me cueste mucho trabajo, ya lo logré anteriormente y ahora lo voy a volver a conseguir. Y estas cosas nos ayudan si es que de pronto enfrentamos cosas que nos hacen dudar o titubear sobre nosotros mismos. Es importante tener bien reafirmado y recordando que valemos mucho y que podemos hacer las cosas.
Enoc lo logró, usted también ha podido lograr muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? No estaría de más hacer una listita de nuestros triunfos, de las cosas que hemos logrado hacer para ayudarnos a enfrentar lo que tal vez ahora estemos teniendo como un reto. Fue bien importante la enseñanza, la predicación, la administración, todo lo que Enoc estuvo enseñando a su pueblo. En Moisés capítulo 6, versículo 58, es donde viene el mandamiento de enseñar. Y vamos a leerlo, hermanos. 6:58 nos dice: por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. Y después en el 59 es interesante lo que nos explica, que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, que para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Aquí, en este solo versículo, ya se está hablando de la caída, de la muerte espiritual, de la muerte física, y está hablando de muchos otros principios que tenemos que saber cómo enseñarlos a nuestros pequeños o a alguien que está aprendiendo del Evangelio y llegando nuevo a la iglesia, y poder ponerlo en sus palabras. ¿Cómo enseñar a alguien que es nuevo o que está batallando un poquito o que tiene algunas dudas o que es un pequeñito? Albert Einstein dijo: no entiendes algo realmente bien hasta que logras explicárselo a tu abuelita. Y a mí me gusta mucho esta frase, hermanos y hermanas, porque imaginen Albert Einstein explicando la teoría de la relatividad a un niño de 5 o 6 años. ¿Cómo lo haría? Pues él daba muchos ejemplos, porque lo entendía muy bien, y no significaba que lo iba a explicar con todo y las fórmulas y las leyes de la física sobre las cuales se basaba su teoría. Pero la base, lo general, lo importante, lo sustancial, él lo podía enseñar de una manera muy simple. Entonces, ¿cómo enseñamos nosotros la caída de Adán, la fundación de este mundo, la creación? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos el arrepentimiento, la expiación de Jesucristo, el bautismo por agua, por espíritu, el continuar firmes en la fe de Cristo? ¿Cómo enseñamos esto? Hermanos, Jesucristo es el gran maestro. A mí me gusta mucho cómo a él, de las muchas maneras que podían llamarle sus discípulos, le llamaban maestro, porque era un maestro en la enseñanza. Él sabía cómo explicarte las cosas, y a lo mejor no era él tan explícito o tan directo al enseñar las cosas, sino que utilizaba alegorías, parábolas, simbolismos, o como podríamos llamarle nosotros, cuentos. ¿Sí? Hay un cuento últimamente he escuchado que muchos se lo saben en la iglesia. No sé si hasta sus países haya llegado este cuento. Brevemente se los voy a explicar. Habían 3 pollitos. Estos 3 pollitos, bastante pequeñitos, solamente tenían la preocupación en la vida de comer y dormir. Comer y dormir, comer y dormir. No había otra preocupación. Su mamá los cuidaba, los atendía. Comían, se tiraban al pasto para ver el cielo y las nubes,
Y en una de estas ocasiones estos pollitos vieron pasar al señor Águila volando por los cielos majestuosamente. Entonces los pollitos fueron con su mamá y le dijeron: mamá, 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 queremos aprender a volar como el señor Águila. Y la mamá les decía: ustedes no pueden, no son capaces de volar, son pollitos solamente. El vuelo es para las águilas y otras aves, pero no para ustedes. Ustedes son pollitos. Bueno, tan tercos se pusieron los pollitos con su mamá gallina, que la gallina un día los llevó con el águila y le dijo: señor águila, usted disculpe, le traigo a mis 3 pollitos porque ellos están tercos en que quieren aprender a volar y quieren que usted les enseñe. Para sorpresa de la mamá gallina, el señor águila le dijo: aquí déjenmelos, yo les enseñaré a volar. Y después de un tiempo se los mandaré de regreso con usted a su casa. Los pollitos se quedaron con el señor águila y poco a poco, con esfuerzo y después de un tiempo, los pollitos aprendieron a volar y se graduaron de la escuela del señor águila. El señor águila les gradúa, les felicita y les dice: ya pueden regresar con su mamá a su casa. Los pollitos emprenden el camino de regreso con su mamá gallina y en el camino de regreso se van caminando. Los pollitos que aprendieron a volar en la escuela del señor águila se regresan a su casa, pudiendo volar, se van caminando. ¿Qué es lo que nos enseña este cuento? ¿Cómo podríamos interpretar los simbolismos aquí? Esto es algo que aquí en Mestaca vino una autoridad 70 del primer quórum, Daniel L. Johnson. Él vino y nos contó esto, lo recuerdo muy bien. Y nos dijo: nosotros podríamos ser los pollitos. Venimos a la iglesia, se nos enseña el Evangelio de Jesucristo y aprendemos a volar, a elevarnos sobre nuestras circunstancias, a elevarnos de este mundo. Pero a veces regresamos después del domingo a nuestras casas y dejamos de volar y empezamos a hacer cosas equivocadas. Y empezamos a vivir a una altura más baja de lo que aprendimos que podíamos estar. Este cuento nos ilustra mucho sobre la superación, sobre la confianza, sobre la perseverancia, sobre la importancia de soñar, de querer aprender y de aplicar eso a nuestras vidas todos los días, a través de un cuento. Y si podemos poner más simbolismos, podemos decir: la escuela es la iglesia, el señor águila es Jesucristo, que nos enseña a través de los líderes. Y esto es un cuento. Recuerdo yo, aquí tengo el nombre de mi hijo, recuerdo que desde antes que él empezara a leer, le teníamos ya listos muchos libros y cuentos, algunos que ya habían en la casa y otros nuevos que le habíamos comprado, bastante extensos, bastante grandes. Y mi mamá le leía mucho y yo también le leía. Llegó un momento en que todos los libros de cuentos ya se los habíamos contado y ya tenía, desde pequeño desarrolló una gran memoria. Es un gran don que tiene mi hijo, que tiene bastantísima memoria. Y ya se lo sabía todo y entonces dije yo: y ahora voy a tener que ir a comprarle otro libro que traiga otros cuentos nuevos fuera de los clásicos y de todos los que tenemos aquí. Porque ya me acabé todo el material que desde antes le venía yo consiguiendo, acumulando. Y entonces recordé y me di cuenta de algo que estaba yo bastante erróneamente omitiendo. Y recuerdo y dije: pero ya te sabes bastantes cuentos, Agustín. Ya te sabes bastantísimos cuentos. Cuéntale de Adán y Eva, cuéntale del arca de Noé, cuéntale de Moisés, cuéntale todas las historias de las escrituras con un lenguaje para un niño pequeñito de 3, 4 años que tenía mi hijo. Y entonces le platicaba todo esto y son cuentos padrísimos. Imagínense contar la historia del
de David y Goliat a un niño pequeñito, son cuentos con superhéroes. Son relatos que, si nosotros los entendemos bien, los podremos pasar a un lenguaje de acuerdo a la persona o la situación de enseñanza. Y esto es saber enseñar, saber poner en las palabras de que una persona se identifique con ese relato, con ese tema para aprender. Hermanos, ¿qué es la educación? Yo estudié educación y este es un tema que a mí me gusta bastante porque en muchas ocasiones vemos a la educación como únicamente lo que se vive con un maestro dentro de un aula y con algunos alumnos. Y el maestro preparando una clase y enseñando algo a los alumnos. Pero la educación institucionalizada o escolarizada que llevamos también en la iglesia a través de los manuales no es toda la educación que recibimos. Podría llegar a ser la educación menos importante. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos en familia, lo que aprendemos a nuestro alrededor, lo que aprendemos con lo que permitimos vernos en las redes sociales a través de nuestros dispositivos móviles, celulares, lo que aprendemos cuando vamos al cine y vemos una película, todo eso nos educa. Todo eso es educación. Lo que la sociedad está diciendo, lo que están poniendo en las noticias, las marchas, lo que se está pidiendo, todos esos mensajes nos terminan educando y tenemos que tener mucho cuidado para saber cómo distinguir de toda esa información cuál es correcta y cuál es falsa y cuál viene de Dios y cuál de Satanás. Entonces, dentro de la importancia de enseñar a nuestros hijos es lo que les enseñamos con lo que les decimos y les compartimos y lo que les enseñamos también con la forma en cómo les cuidamos de no contaminar su mente con otras cosas que no son para ellos. Ni para nadie que desee seguir a Jesucristo y su Evangelio. Un cierre, una conclusión de esta clase, hermanos. Puse yo esta pregunta. ¿Se puede enseñar sin conversar? Sí y no. Sí se puede y es muy importante. Pero no les recomiendo que solamente enseñen sin conversar. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto, hermanos? Alguien en una ocasión citó a mi tocayo San Agustín, que él dio una frase diciendo: predica, enseña todo el tiempo y si es necesario incluso también abre tu boca. Y esto puede aplicar para nuestros amigos en el trabajo, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, de donde estemos. Enseñar con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser. Allí podemos enseñar y predicar mucho. Pero, hermanos, estamos hablando en nuestra familia. No podemos decir solamente que yo enseñé que enseñamos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo y nada más. Hace falta conversar con ellos, platicar, abrazarlos, preguntarles cómo estás, cómo te fue, cómo te ha ido, qué metas tienes para este año, cómo crees que te puedo yo ayudar a conseguir tus metas. Y estar cerca de ellos a través de conversar, de platicar, de escucharles, de ganarnos su confianza. Mi hijo va a cumplir 6 años en la misión y sí, lo extraño mucho, pero yo me puse la meta en sus últimos meses o su último año, previo a que saliera de la misión, pues de platicar y convivir mucho con él. Y procuré hacerlo y tener pláticas muy bonitas y muy, muy, muy profundas. Y espero seguir teniendo muchas otras pláticas profundas y amenas con él. Y tengo la gran bendición de platicar con él cada semana. Escucharlo, ponerle atención, felicitarlo por su esfuerzo y por todo lo que está logrando. Y también platicar y conversar
con él y tal vez también darle algún consejo, darle ánimos. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, enseñamos con nuestro ejemplo, enseñamos con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, pero con nuestra familia también hay que desarrollar, socializar primero con nuestra propia familia. Es muy triste, es muy inapropiado totalmente, es un error, yo así lo veo, que entre padres y hijos haya una distancia y no puedan preguntarse cómo están, cómo les ha ido y tener una plática con temas del evangelio, de la escuela, de la educación, de cualquier cosa, tener pláticas amplias. Ojalá que en sus familias pueda haber siempre mucha comunicación y puedan estar enterados de lo que cada quien está sintiendo o pensando respecto a lo que va aconteciendo en su propia familia. Queridos hermanos y hermanas, les comparto esta clase diciéndoles que la he preparado con cariño para todos ustedes. Espero que la puedan disfrutar y que algo se haya quedado en ustedes. Y les comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, familia, gracias por escribir comentarios. Todos siempre los leo y todos siempre los contesto. Queridos hermanos y hermanas, les invito al grupo WhatsApp donde me encantaría saludarles y conocerles a todos ustedes y seguir compartiendo ideas y más mensajes. Ha sido un gusto estar con ustedes aquí en unos videos para que continúen dentro de mi canal, donde ya tengo más de 200 videos en este canal con diferentes temas. Ojalá y puedan permanecer por aquí. Me despido de ustedes. Nos vemos en la que sigue.